Bueno, comenzamos entonces, amigos, amigas, la segunda hora. Me he olvidado decir que todo lo que voy a hacer, lo que estoy grabando, lo voy a poner en mi canal de YouTube. Ustedes van a recibir el link para que vean en mi lista de reproducción. Simplemente va a estar, digamos, electrónica de potencia y ordenado por fechas para que ustedes, si alguna vez se pierden una clase o quieren revisar un detalle, puedan verlo de nuevo en YouTube. ¿De acuerdo? Eso primero, y después todas mis diapositivas, todo el material, todo lo que se necesite para esta materia, la voy a, va a estar también en el Moodle. Ustedes ya han trabajado el año pasado seguro con el Moodle de la carrera y se ubican cómo funciona, ¿de acuerdo? Entonces simplemente va a ser exactamente lo mismo. Yo los tendría que matricular a todos ustedes cuando la plataforma ya esté activa. Nos han avisado hoy que va a tener unos días de retraso para la actividad de la plataforma, pero cuando esté activa yo los voy a matricular, como todos son de la carrera, todos deben tener su cuenta, los matriculo en la materia y listo, ya pueden ver todo el material. Estas diapositivas, por ejemplo, van a estar ahí, en esas primeras diapositivas, las demás, las prácticas finales, preparación para el examen, algunos videos ahí, suplementarios, todo lo que usemos va a estar ahí ordenado y bueno, ustedes ya saben cómo se trabaja, entonces esa es. Y cualquier cosa que tengan problemas con el Moodle o lo que sea, con el YouTube, no sé, me pueden comunicar a mi personal de WhatsApp, ¿de acuerdo? Si alguien no pudiera entrar, igual. Yo usualmente tengo la clave grande o sea, la clave general, para que podamos creárselo su cuenta o alguien se olvidó su contraseña, cualquier cosa, comuníquese conmigo, ¿de acuerdo? Igual los otros docentes pueden hacer lo mismo. Listo. Ahora sí hablamos de electrónica de potencia, a menos que haya dudas, preguntas de todo lo que he dicho. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que no esté clara respecto de la calificación, respecto de cómo va a ser? Ah, y por supuesto que para el final de la materia está previsto hacer un proyecto de materia, ¿no? Eso ya lo vamos a charlar. Si es que va a haber una feria virtual o no, eso lo vamos a charlar. Si es que puede ser mezclado con la otra materia, lo vamos a charlar. No se preocupen por eso. Simplemente de que tiene que haber un proyecto, o por lo menos un diseño de algo, tal vez no físico, eso sí tiene que haber. Y eso, conforme vaya avanzando nuestra materia, vamos a ir delimitándolo. No es el momento de hablar de eso todavía, pero va a haber proyecto, ¿sí? Entonces eso yo espero que lo hagan en grupos. Vayan pensando por afinidad con quién podrían hacer, ¿de acuerdo? Pero por el momento lo dejaremos ahí. Listo. ¿Dudas, preguntas? Ahora sí recibo dos preguntas, si no comienzo nomás con la introducción. ¿Está todo claro? ¿Todo en orden? Sí, Dije, mencionas. Ya, listo. Comenzamos entonces. Qué bien que esté todo claro. Es súper cuando está todo claro. Comenzamos entonces electrónica de potencia. ¿Sí? Nuestro primer capítulo. Más o menos entonces, cuál es el objetivo de toda la materia? Algunas cosas que estemos en mente. Primero, tenemos que eh, sospechar la perspectiva de qué es electrónica de potencia. ¿Sí? Vamos a revisar un poco los semiconductores y sus características. Sí, eso lo voy a hacer entre mañana y el viernes. Con eso va a tener que ver la primera práctica, muy seguramente. Las aplicaciones que pueden haber en dispositivos de potencia y comprender el funcionamiento de aplicaciones de los convertidores, ¿no? Eso ya es más específico. Pero bueno, eso es sobre todo lo que vamos a perseguir esta primera parte. Ah, la bibliografía. A mí me gusta mucho el segundo libro, ¿sí? Rashid, Electrónica de Potencia. Es muy interesante, tiene problemitas. En realidad me voy a basar sobre todo en este libro. Después, otro libro bueno para entender, que explica bastante bien de qué se trata todo esto, es el Seguir, Electrónica de Potencia. Y el Hart también me gusta, pero bueno, en cuestión de gustos, a mí me gusta más el segundo, el tercero y después el primero. Este libro, si quieren les puedo pasar, lo tengo bien descargado. También lo voy a ir posteando en el Moodle, simplemente que lo voy a postear por capítulos o cortado, porque no puedo postear en el Moodle un libro entero, ¿no? Cuando alguien postea un libro entero le pueden acusar de derecho de autor. Como esto es una cuestión pública en la universidad, no se puede así nomás postear un libro entero, entonces seguramente lo voy a ir posteando por partes. Ahora, en el grupo también les puedo pasar, pero es un poco pesadito, tal vez en el grupo no va a cargar.
De repente lo que puedo hacer es meterlo en un drive y pasarles el link para que lo descarguen, ¿de acuerdo? Para que lo tengan. Siempre es bueno tener libros, ¿no? Ustedes, cuidado, sean profesionales y no tienen libros, o sea, eso no está bien, por lo menos digitales hay que tener, para tener referencia, ¿no? Si algún día, ustedes un día también pueden llegar a ser docentes, no sé, de su universidad o de cualquiera, y bueno, si algún día les toca de electrónica de potencia, tienen que tener material listo, ¿no? Para armar su materia, para armar su curso, ¿no? Y si no, desde ahora no construyo mi biblioteca, en los datos no voy a poder hacer nada. Eso no quiere decir que sean físicos, como les digo, solo tener libros de referencia de mis materias. Y bueno, el segundo libro va a ser nuestro libro base de la materia, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a la introducción. Como ustedes saben, cada vez más, y bueno, se ha notado un salto grande a partir de los años 60 sobre todo, que la energía eléctrica está presente en varias áreas de la tecnología, ¿no? Antes no tanto así. Entonces, para, para estas áreas, como fuente primaria de energía, en el área industrial, por ejemplo, se necesita hacer un manejo de esta energía eléctrica, ¿sí? En muchas aplicaciones se necesita que entre, digamos, energía convencional que viene desde la planta y nosotros podamos tener mucho más potencia a la salida, ¿no? Eso requiere una transformación de potencia, un manejo de energía, que tiene que ser con con buen rendimiento, ¿no? Pocas pérdidas. Entonces, ahí viene eso de la energía de potencia, ¿sí? Los procesos que transforman energía eléctrica en otro tipo de energía, o en el mismo tipo, pero con diferentes características, son esos procesos que les vamos a llamar sistemas de potencia. ¿De acuerdo? ¿De qué se trata esto? De manejar la energía que tenemos disponible y, bueno, adecuarla a lo que vamos a llamar carga. Entonces, podemos imaginar la situación así. Aquí hay energía, por supuesto que esto lo voy a repetir varias veces. Aquí hay energía que tenemos. Aquí hay un bloque que le vamos a llamar sistema de potencia. Y aquí tenemos la carga, ¿no? Digamos que aquí tengo un motor DC. Este motor DC, digamos que es grande y funciona con ciertos voltajes grandes, que no necesariamente nos dan del tomacorriente o de la fuente que tengamos, ¿no? Entonces yo necesito hacer un bloque, un sistema, que pueda adecuar lo que necesita el motor DC. Si el motor DC, digamos, necesita cierto input para funcionar, entonces yo a partir de lo que tengo, lo que voy a hacer es transformar la energía que tengo disponible para adecuarla a mi motor DC al nivel que necesito y hacerlo funcionar correctamente. Pues un motor grande, ¿no? O ya podemos hablar de motores AC, otro tipo de motores, no hay problema, pero de todas formas hay un traspaso, una manipulación de la energía a través de este bloque, ¿no? De eso se trata sistemas de potencia. De eso más o menos, de eso vamos a hablar todo el tiempo, pero esa es la introducción, digamos, que puedo hacer, a manera de que todo el mundo se dé cuenta de qué estamos hablando. No necesariamente para las cargas tenemos la energía lista para aplicar, ¿no? Siempre hay que hacer una transformación para que se adecue a lo que necesitamos. Y más cuando estamos hablando a nivel industrial, necesitamos manejar diversos rangos de voltaje, diversos rangos de corriente, ¿sí? Entonces, esos son los sistemas de potencia. A ver, sigamos. Entonces, la tarea de potencia es controlar el flujo de energía, como decía, en forma óptima para la carga a los usuarios. Entonces, más o menos un sistema de potencia tiene esas partes, ¿no? Un procesador de potencia, que es todo el bloque, la carga, que en el caso que decía es un motor, y bueno, también funciona con un sistema de control. ¿Qué es un sistema de control? Seguramente lo han visto el año pasado, no sé con quién, pero seguro lo han visto. Cuando hablamos de sistemas de control, estamos hablando de bucles de contrarreacción, ¿no? Y bueno, cuando tenga las señales medidas, el controlador lo que va a hacer es decirle al sistema de potencia si parar o seguir para que se adecue a la carga. Entonces, un sistema de potencia completo generalmente tiene estas partes, ¿no? Tiene el sistema de potencia como tal, más o sea, el sistema que regula la potencia más un controlador, sistema de control. Todo funciona de esa manera. Y eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, relación con otras áreas de la electrónica. A ver, la electrónica de potencia como tal está mezclada en realidad está intersectada, si quieren, con otras áreas. De electrónica pura, por ejemplo, cuando hablamos de dispositivos, de circuitos, tiene que ver con electrónica de potencia, por supuesto, los sistemas de potencia y transmisión de grandes cantidades de energía. Y el control, como decía, que se encarga
de controlar, para valga la redundancia, las variables, controlar el sistema de potencia, controlarlo para saber cómo va a comportarse en función de las salidas o en función de las variables que estemos monitoreando, ¿no? Y esos son sistemas en lazo cerrado. Entonces, los tres juntos hacen un sistema de potencia, un sistema de electrónica de potencia, ¿no? Tiene que ver mucho con electrónica. Vamos a hablar en los conocimientos básicos de circuitos, los conocimientos de electrónica que tengamos, de semiconductores sobre todo, de seguramente la materia electrónica analógica, alguna vez lo han visto en su vida. Vamos a recordar un poco los semiconductores, cómo funcionan, y algunas veces van a haber sistemas de control también. ¿Sí? Sistemas de control que seguramente han visto el año pasado, todo lo que tiene que ver con automatización, ¿no? Entonces, para hacer todo esto, los sistemas de electrónica de potencia se basan sobre todo en la conmutación. Recuerden esto lo voy a hacer con más detalle en las siguientes clases, pero acuérdense del funcionamiento de un transistor, ¿no? El transistor funcionaba por etapas, no sé si todo el mundo se acuerda, ¿sí? Según cómo le dábamos las entradas, podíamos hacerlo funcionar como switch o para que amplifique. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo estoy diciendo en palabras simples para que funcione bien. El transistor se puede hacer funcionar de diferentes formas, dependiendo de cómo mandamos las entradas. En electrónica de potencia vamos a hacer que los dispositivos que manejemos, los semiconductores, en realidad, se funcionen en forma de conmutadores, ¿sí? O sea, se abre, se cierra, se abre y se cierra todo el tiempo. Y eso para manejar las cantidades que tenemos de corriente y de voltaje, y sobre todo para tener pocas pérdidas, ¿no? Y las principales aplicaciones que tenemos en iluminación, en cargador de batería, porque ahí se manejan voltajes grandes, en manejo eléctrico, ¿sí? O sea, manejo y distribución eléctrica, en control de motores, por supuesto que hay electrónica de potencia. Hay motores fáciles de manejar, un motor, ¿no? De 5 voltios que usamos por un robot cualquierita, un robot pequeñito. Ahí no hay potencia, pues por supuesto, es una cosa simple, no hay mucha transmisión que hacer. Pero estamos hablando de motores a escala industrial, ya no es nomás conectarlo a una pila, ¿no ve? Eso tiene que ponerse siempre en situación. Entonces, en este caso necesitaré una etapa que pueda brindar a mi motor la cantidad correcta de corriente, la cantidad correcta de voltaje, la cantidad correcta en realidad de potencia, ¿no? Para que funcione correctamente como está esperado. ¿De acuerdo? Entonces es la etapa de sistemas de potencia. Sigamos, en las fuentes igual, conmutadores, en los inversores, lo vamos a ir poco. En las fuentes alternas de energía igual se puede hablar de sistemas de potencia. Y bueno, si hablamos de rangos de operación en electrónica de potencia, podemos hablar de la capacidad a la izquierda y de la frecuencia en hertz, ¿no? Y por ejemplo, un tren eléctrico seguramente estará en esta área, donde podemos decir que funciona a tal frecuencia, o sea, la electrónica que tiene que ver con esto funciona con señales a esta frecuencia, que no es muy alta, y la potencia tiene que ver, estará más o menos a este nivel, ¿no? Y bueno, varias de las cosas que usamos a nivel industrial tienen su rango de trabajo, ¿no? Que generalmente es así, y la tecnología con que se trabaja, ¿sí? Para hacer esa conmutación de la que hemos hablado, cuando hablamos de conmutación hablamos de esa transmisión de energía eléctrica que tiene que ser pues óptima. Y bueno, tenemos que hacerle llegar, en realidad cuando hablamos de electrónica de potencia estamos hablando de sistemas para hacerle llegar correctamente los valores que necesitamos en las cargas, ¿no? Para controlar un motor, como les decía, grande, no es tan evidente, ¿no? Si me piden, digamos, voy a decir 500 voltios, para que funcione correctamente. Entonces, seguramente, ¿de dónde voy a sacar esos 500 voltios? Ah, tendré que hacer una etapa en la que, a partir de lo que tengo, pueda generar, no generar, pero hacer la transformación para elevar 500 voltios. Seguramente voy a reducir la corriente, seguramente voy a hacer algunas cosas, pero pues, tengo que llegar a esos 500 voltios para que funcione correctamente el motor. Y así puedo encontrar varias aplicaciones, ¿no? Pero bueno, es esa etapa en la que yo me preparo para transmitir correctamente la energía. Eso es un sistema de potencia. ¿Sí? Siempre en función de la carga, en función de lo que estoy queriendo alimentar. No necesariamente es un motor, pero un motor es lo más evidente, creo. ¿Sí? Hasta ahí preguntas, por favor. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien?
Recuerden que estas diapositivas ustedes van a tener disponibles en la plataforma. ¿No hay dudas? A ver, de cuando en cuando yo voy a ir hablando y seguramente con ánimo de conocernos un poco, porque con ustedes nunca en la vida nos hemos visto, ni ustedes ni yo, pues les voy a hacer hablar para ver si hay dudas, ¿sí? Por ejemplo, Eric Marco. ¿Estás presente, Eric Marco? Mejor si pones sus Sí, apellidos. ¿Qué tal, Eric? Un gusto conocerte. ¿Será que hay preguntas? ¿Será que hay dudas? no, no ¿Vamos por el por buen momento. camino? Sí, todo tranquilo hasta el momento. Todo bien, ya listo. A ver, otra persona. ¿Es Kofi Abdul? ¿Estás presente? Sí, Inge, sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto. ¿Será que hay dudas? ¿Hay preguntas, alguna cosa que no esté clara? Por el momento no, ingeniero. Muy bien, qué bien. Sepan ustedes que pueden interrumpirme en las clases. Claro que no tiene que ser una chacota, ¿no? O sea, no interrumpirme para que las clases se desarrollen correctamente, o sea, con la altura que corresponde a un nivel universitario, ¿no? Pero yo estoy dispuesto a que ustedes me interrumpan y, bueno, me hagan preguntas, de eso se trata. Y bueno, de cuando en cuando, para romper el hielo y para que nos conozcamos, además, sobre todo porque es virtual, ¿no? Porque imagínense ustedes, si estuviéramos en el aula, yo con mirarles los rostros nomás, yo ya sabría si estoy yendo muy rápido, estoy yendo muy lento, si tengo que acelerar, si se están aburriendo, si ya quieren irse, o si está haciendo frío y algo les está incomodando, hay mucha bulla. Todo eso fácil se ve. Cuando uno tiene experiencia docente, se da cuenta en los ojos nomás que está explicando muy rápido o está explicando muy fácil o muy fácil lo estamos haciendo, ya tan fácil que ya se están aburriendo. Eso se ve. Y como yo no sé, es que eso se ve en las primeras clases, uno ya se da cuenta cómo es su grupo, se da cuenta que su grupo, digamos, es ágil, que hay muchas personas que ubican rápido, entonces hay que correr, pues, hay que dar más intensidad para que no se aburra la gente. Y si por el contrario el grupo, por alguna razón, tiene más dificultades, puede ser por cualquier razón, ¿no? Puede ser porque sea muy tarde la materia o muy temprano, cualquier razón. O porque por mala suerte nos hemos juntado personas que no nos gusta la materia, o no, no sé, cualquier razón, pues les digo, eso igual uno se da cuenta. Lastimosamente ahora no puedo verles sus ojos, ni sus rostros, ni nada. Pues no puedo yo saber si todo está yendo bien o está yendo un poco mal o qué tengo que hacer para mejorarlo. Como en un sistema de control, ustedes se ubican, ¿no ve? Con la variable que estaba monitoreando, hacía contrarreacción y se ajustaba el modelo, se ajustaba en realidad el sistema para que alcance un valor deseado, la referencia. Igual se hacen clases, pues uno al ver los ojos, al ver las reacciones, se da cuenta de lo que tiene que hacer. ¿Sí? Y eso cuando ustedes expongan para algún grupo, algunos deben tener experiencia, pero igual, fíjense cómo les están viendo las personas, así se van a dar cuenta si les está gustando o no, o qué tienen que hacer. ¿Sí? Eso es un buen tip para hablar delante de la gente. Fíjense un poco, tampoco se pongan muy nerviosos. Pero bueno, como no puedo hacer eso, voy a tener que preguntarles de cuando en cuando. Espero nadie se moleste. Y eso me sirve también para conocernos y poco a poco sus nombres y memorizando. De aquí a un tiempo ya les voy a llamar por su nombre, incluso su voz me voy a memorizar. ¿De acuerdo? Pero bueno, ese es el objetivo de hablar, de preguntarles así por su nombre. No se van a molestar, no es por fregar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos. Sigamos entonces, ya que no hay preguntas. Un sistema electrónico de potencia consta de dos partes fundamentales. El circuito de potencia como tal, que tiene circuitos, tiene componentes semiconductores de potencia, son especiales electrones de potencia, y elementos pasivos, ¿no? Que liga la fuente, o sea, donde viene la energía, con la carga, que en el caso que hemos dicho más común era el motor, ¿no? Y un circuito de mando que elabora la información proporcional del circuito. En realidad, que el mando es como el control, ¿no? Que le va diciendo al otro circuito qué hacer. Así que los semiconductores, digamos, entren en contacto o que se abran y cosas así, ¿no? Listo, más o menos viene así la cosa, como les decía. El circuito de potencia es el sistema de potencia es todo, ¿sí? Tenemos energía eléctrica que queremos manejar adecuadamente para llevar a la carga. Y bueno, para hacer eso nos servimos de un circuito de potencia donde va a haber semiconductores. Y bueno, para que esos semiconductores, el funcionamiento es regulado, controlado, utilizamos un circuito auxiliar normalmente, que es un circuito de control, ¿sí? El circuito de control va a permitir manejarlo, este circuito, y bueno, hacer lo que es preciso, lo que estamos queriendo, lo que estamos persiguiendo en realidad.
¿sí? En todo esto hay electrónica, por supuesto. Eso es lo que vamos a ir estudiando a lo largo del semestre. Primero vamos a hablar un poco de los componentes. ¿En qué se diferencia un componente de potencia a un componente normal? Primero, lo que hay que hablar es de los semiconductores también. Quiero que todo el mundo recuerde que es un semiconductor, porque es un material especial, ¿no? Los transistores, habíamos dicho, están hechos de semiconductores, sí, ¿no? El dopado, todas esas cosas, yo sé que alguna vez la han visto, pero no está de más que nos acordemos, lo voy a hacer brevemente mañana. Vamos a hablar de semiconductores y después vamos a hablar de componentes de potencia, ¿sí? Que entran en todos estos circuitos que estoy hablando aquí. Entonces, la energía quiero llevar de un lado al otro, pero de forma óptima, ¿no? Y sobre todo, normalmente voy a querer hacer algunos cambios, ¿no? Digamos que aquí tengo poca corriente, aquí tal vez quiera mucha corriente. Aquí tengo mucho voltaje, aquí tal vez quiera poco voltaje, ¿no? Eso depende de que esté en mi carga, que es el objetivo. Pero bueno, todo ese circuito hay que aprender a diseñar, a saber qué vamos a hacer con la energía que tengo disponible para llevarla a la carga. Y para hacer eso normalmente me sirvo de un circuito auxiliar. La mayoría de las veces, no siempre, pero bueno. Y bueno, vamos a hablar de los componentes, de los circuitos como tal, y ahí se nos va a ir toda la materia. Bueno, hoy simplemente es una introducción. Entonces, antes de hablar de electrónica de potencia, empezar a hablar de los componentes como tal, hay que hacer una diferenciación entre la electrónica normal que hemos ido manejando, que para este caso le voy a llamar electrónica de señal. Por ejemplo, un ejemplo de esto claro es un amplificador en un transistor, ¿no? Con un transistor, no sé si todo el mundo, ese circuito, yo me imagino que se ubica casi de memoria, ¿no? Como hacemos a ver, si lo voy a hacer a mano alzada, ¿no? Más o menos así es, ¿no? Una polarización de un transistor, no sé si se acuerda. Tal vez ya me estoy equivocando en algo, pero bueno. Uno lo que hacía era introducir una señal y aquí salía un voltaje amplificado, ¿no? Un amplificador. ¿Todo el mundo se acuerda, por lo menos a grandes rasgos de eso? Sí, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, en electrónica de señal lo que estamos persiguiendo era la relación entre los voltajes de entrada y salida, ¿sí? Y después nos preocupamos de la potencia, pero lo que queríamos era, digamos, amplificar, ¿sí? Y lo principal lo que más nos importaba era la ganancia, o sea, cuánto ganábamos en voltaje, ¿de acuerdo? Y para que el transistor funcione en este modo, seguramente estaba con la polarización, estábamos haciendo que funcione eh, para que ocasione esta ganancia de la que estamos hablando. ¿De acuerdo? Si hago otra polarización, seguramente funcionará ya en etapa de conducción o más bien, para palabras simples, para que nadie se pierda, o se abre o se cierra, ¿no? En este caso lo que está haciendo es amplificar. Pero si le hago otra polarización, seguramente voy a lograr que funcione como un interruptor, ¿sí? Abrir y cerrar. Eso yo sé que han visto en electrónica analógica. Uno, pues, eso, ¿no? Hace tiempo, tal vez muchos, otros no tanto. No sé si lo llevan en el bloque. De todas maneras, es una cosa que todo el mundo que se dice electrónico alguna vez lo ha visto. Sí, pero eso es lo que hemos visto lo normal. Ahora vamos a ver en electrónica de potencia cuáles son las diferencias. A ver. Entonces, si hablamos de electrónica de potencia, ¿qué es lo que cambia? Tenemos una potencia de entrada y ahora ya no me está importando mucho cómo el voltaje se modifica. Yo estoy hablando de la potencia, ¿sí? Entonces, lo que aquí importa es el rendimiento, ya no tanto la amplificación, ¿sí? Y para hablar de rendimiento, o sea que en realidad cuánto entra, cuánto sale, lo importante es qué tan bueno es qué tan buena es mi transmisión de energía. Eso primero. Segundo, que para hacer eso, digamos que lo hago con transistores, tendrá que estar en modo conmutación, o sea, en modo interruptor, ¿sí? Para que para que haya menos pérdida. Esa es la gran diferencia de la electrónica que nos viene haciendo a la electrónica de potencia que vamos a hacer ahora. ¿De acuerdo? Entonces tengo potencia de entrada, potencia de salida modificada por este circuito. La señal de cebado en realidad es la señal de control de la que hemos hablado. Pero lo importante aquí ya es el rendimiento, ¿sí? Y los componentes seguramente van a estar, entre comillas, polarizados para que funcionen en el modo interruptor, o sea, en modo conmutación. ¿De acuerdo?
De eso se trata, es la principal diferencia. O sea, aquí lo que me interesa, más que agrandar la señal, más que amplificar, me interesa transportar la energía de forma óptima. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Antes, en el circuito que mostró hace rato, que lo he hecho a mano alzada, no me preocupaba mucho de eso, me importaba la ganancia, ¿no? Y no me importaba si perdía mucha energía o ganaba o mi potencia contra mis rendimientos. O sea, puede ser que haya caídas de tensión ahí en el circuito que hacen que pierda energía en el transcurso. O sea, puedo meter mucha potencia, mucha energía, casi son sinónimos, ¿no? Potencia, energía. No se confundan, por favor. Cuidado, alguien me diga qué es la potencia y qué es la energía, eso es física básica. Por si acaso, mm, la potencia, ¿en qué unidad se mide? Por si acaso, ¿quién me responde? Watts. Watts, muy bien. ¿Y la energía? Joules. Muy bien, joules. ¿Cuál es la relación potencia-energía? Si tengo la energía, ¿será que puedo sacar la potencia? Sí. ¿Cómo? Hola, hola, Inge. Hola, dime. Me preguntó a mí algo, es que está entrecortada esta señal. No era específicamente alguien. Lo que yo estaba preguntando era, ¿cuál es la relación energía-potencia? Si tengo la energía, ¿será que puedo obtener la potencia? O sea, Con el trabajo, ¿no era, Inge? sí, el trabajo y la energía están muy ligados. En realidad, la energía es la capacidad de realizar trabajo, ¿no? O sea, cuando digo tengo energía, en física, por ejemplo, energía potencial quiere decir que he acumulado energía para realizar un trabajo, o sea, para bajar de una pendiente, digamos, energía potencial. Pero la energía y la potencia, ¿cómo están relacionadas? Tienen que ver con el tiempo, ¿no? La energía sobre el tiempo da potencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? A ver, en realidad, esos conceptos los voy a ir repasando poco a poco, más claramente de las siguientes clases, pero bueno, hay que recordar que la energía y el trabajo están muy relacionados. No, la energía y la potencia están muy relacionadas. Si bien uno se mide en watts y otro se mide en joules, para que las unidades coincidan, ahí tiene que intervenir el tiempo, ¿no? Entonces, la energía con el tiempo, o sea, sobre el tiempo, me va a dar los joules sobre segundos, me va a dar watts en realidad. Entonces, de esa forma se relaciona. Sin embargo, se puede hablar de lo mismo, se puede hablar de los dos casi indistintamente, con esa salvedad, ¿no? Que para llegar a una hay que hablar del tiempo. La otra simplemente es la capacidad de realizar trabajo. ¿De acuerdo? Son conceptos físicos que no hay que perder de vista. Algún rato, eh, y tengan cuidado, ¿no? Cuando hagan su defensa, alguna cosa. Yo sé que son cosas básicas que uno ve en física 1 y que no importa, ¿no? O sea, que no importa, sí, pero no es cosa de todos los días. Pero cuando hablan en física, en verdad, y hacen una presentación para alguien, incluso en una entrevista de trabajo, que ustedes digan, digamos, que la potencia se mide en julios o en joules, listo, tenemos serios problemas ahí. O sea, cuando alguien me dice eso a mí y ya es ingeniero o ya está optando un cargo o lo que sea, o está haciendo su proyecto de grado, ya pues ya uno prende nomás las alarmas, dice este tipo, o esta señorita, o este señor, tiene serios problemas básicos y tal vez tenga problemas más allá. Entonces, eh, si bien esas cosas no pasan importantes, hay que tener cuidado cuando uno habla, ¿no? De unidades y demás. Pero bueno, sigamos. Entonces, esas tres cosas hay que repasar, qué es trabajo, qué es energía, qué es potencia, ¿no? Y la potencia, una de las formas que tenemos nosotros que manejamos circuitos de definir la potencia igual a corriente por voltaje, ¿no? ¿De acuerdo? Yo sé que esas cosas son básicas, de todas maneras, según vayamos avanzando y respondiendo y haciéndome preguntas, voy a ir haciendo todavía más aclaraciones. Pero son cosas de circuitos de segundo año, de cosas básicas, ¿sí? Entonces, como les decía, en este sistema de potencia tiene que haber un manejo de la energía. Lo que yo quiero es que la energía llegue de un punto al otro de manera óptima y sin muchas pérdidas. ¿De acuerdo? De eso se trata. Y bueno, para eso lo que voy a tratar es de hacer conmutación.
Entonces, para comparar lo que sucede entre lo que hacíamos antes y lo que vamos a hacer en potencia, lo que me importaba antes era la amplificación y la ganancia. Y ahora me importa llevar la energía del otro, se conversión de la energía, a veces transformo la energía, y me importa sobre todo el rendimiento. O sea, que la energía sea transformada de manera óptima, o sea, transportada o transformada de manera óptima, que no haya pérdidas aquí. Si hay mucha pérdida, entonces ya no es un sistema de potencia, ¿de acuerdo? Y por eso justamente estamos en conmutación. Si en el examen, entonces yo pregunto, ¿por qué el sistema de conmutación garantiza, en realidad, qué tiene que ver el rendimiento con la conmutación? Puedo preguntar. O en un sistema de una pregunta falso, verdadero o de elección. La electrónica de potencia tiene que ver con el rendimiento, falso, verdadero. Esas cosas hay que saber como introducción a lo que estamos haciendo, ¿no? Siempre es bueno primero ubicarse de qué se trata y después vamos a desarrollar correctamente, ¿sí? No es bueno simplemente lanzar circuitos sin saber de qué estamos hablando o lanzar problemas sin saber lo que estamos hablando. Sin embargo, no nos vamos a tardar mucho en la teoría, por supuesto que tiene que haber problemitas, tiene que haber circuitos, lo vamos a ir haciendo con calma. Pero hay que encontrar el equilibrio bueno, ¿no? Un buen equilibrio. Sigamos. Entonces, en electrónica de potencia el quinto es el rendimiento, ¿sí? Entonces, para que haya buen rendimiento hay que trabajar con la conmutación. Eso quiere decir que el semiconductor se va a comportar como un interruptor. Entonces, los componentes deben tener estos requisitos, o sea, deben tener estas formas de trabajar, o sea, tener dos estados claramente definidos, ¿sí? Uno de bloqueo y otro de conducción. Sí, eso se puede hacer también con los transistores, con un diodo se puede hacer fácilmente. Se tiene que poder controlar fácilmente el paso de un estado al otro. O sea, que pase de bloqueo a conducción fácilmente. ¿Sí? Y para que sea de potencia, tiene que ser capaz de soportar mucha tensión, ¿no? Alto voltaje cuando esté bloqueado y también grandes intensidades, ¿no? O sea, cuando está en conducción tiene que soportar mucha corriente y altas tensiones cuando está bloqueado. ¿Sí? Y rapidez de un paso al otro. Entonces, estas cosas son las que me garantizan, estas cuatro condiciones me garantizan que este componente es apto para trabajar en electrónica de potencia. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien les habla de las condiciones para un componente de electrónica de potencia, estas son. Puedo preguntar igual en el examen. En realidad, el examen es fácil, ¿no? Uno que tiene todas las diapositivas, va a dar en línea. Tendrías que estar muy perdido en la materia para aplazarte. Y eso y lo peor es que hay gente que le va mal, yo no sé cómo lo hacen, pero simplemente es tener las diapositivas listas, las preguntas van a salir de aquí o del libro y lo hago. Y aparte no nos vamos a mentir, ustedes se conocen entre ustedes y seguramente lo hacen entre grupitos. Eso ya no se puede controlar. Pero de todas maneras, o sea, en estas condiciones es muy difícil de probar. A menos que no hagan ninguna práctica, el examen lo den a medias. En ese caso sí. Sí, y si como les he dicho, y repito, para los que no estaban tan al principio, si alguna cosa pasara en su familia, algún problema que hubiera de cualquier índole por la pandemia o cualquier cosa que les pasa durante el examen, hablen por favor. Si ustedes, digamos que no pueden venir al examen ese día, no pueden dar el examen por cualquier razón, comuníquense conmigo, yo siempre les voy a brindar una solución. Pero digamos que el examen es hoy y se comunican conmigo después de 2 semanas o una semana, normalmente yo ya entrego notas, ahí sí ya no se puede hacer nada. Entonces tengan cuidado con eso. Yo siempre voy a estar presto a ayudar, siempre y cuando me lo hagan, me lo digan en el tiempo correcto y bueno, con la formalidad que amerita la situación, ¿no? Nada más. Y sobre todo que no me traten de tomar el pelo, ¿no? Uno se da cuenta. Cosas, a mí me llaman pasado, ya tengo experiencia de todo. Pero bueno, nos vamos a ir conociendo poco a poco. Pero siempre estoy predispuesto a ayudarles en todo lo que corresponda. ¿Sí? Entonces, eso más o menos para introducir la electrónica de potencia. Hablemos entonces de ciertas definiciones y ahora como son definiciones me voy a permitir leer. Entonces, según el libro Rashi, que es el que más vamos a basarnos, la electrónica de potencia se define como la aplicación de la electrónica del estado sólido. Cuando alguien habla del estado sólido, está hablando de los semiconductores. Para el control y conversión de la potencia eléctrica. Como hemos dicho, eh, la potencia y la energía son términos muy cercanos, no es lo mismo, pero sí son cercanos. Entonces hemos dicho que queríamos llevar la energía de un lado al otro de manera óptima. La electrónica de potencia de eso se trata, ¿no? De llevar de un lado a otro la energía,
de la manera más óptima posible, ¿sí? Sin pérdidas, eso quiere decir. Otra definición, la electrónica de potencia combina la conversión y el control de la potencia eléctrica para diversas aplicaciones, ¿sí? Parte de la electrónica encargada del estudio de los dispositivos, sistemas y procedimientos para procesamiento, control y conversión de energía eléctrica, ¿sí? O sea, vamos a manipular la energía, vamos a manipular la potencia. Tal vez no está bien decirlo, pero bueno, quiero que se imaginen de esa manera, que hay energía a la entrada y energía a la salida. Por supuesto que nunca se crea la energía, ¿no? La energía simplemente se transforma. También hay que tener cuidado en hablar, ¿no? Algunos dicen, hemos creado tantos joules, hemos generado tantos joules, falso, pues no, simplemente se transforma. Entonces, pero bueno, lo que vamos a hacer es manipular eso de la manera más óptima posible. Entonces, otra definición, convertir, controlar energía en forma suministrada por una fuente a una forma requerida de la carga. Sí, como les decía, la carga es la que va a decir qué es lo que necesito. Habitualmente la fuente primaria de energía es la corriente alterna que tenemos, puede ser monofásica o trifásica, a esta frecuencia que conocemos, ¿no? Suministrada por la red. Agarramos esa energía que está ya suministrada por la red y la queremos llevar a otro nivel, ya sea en cuestión de voltaje, cuestión de intensidad, para que funcione para cierta carga, ¿sí? Acuérdense siempre de un motor grande que quieran ustedes hacer, no lo van a conectar directo a la red, ¿no? Por ahí no funciona con alterna, por ahí necesita una cosa trifásica, hay que hacer un proceso para acondicionar y que funcione bien ese motor. Esas son mis definiciones, ¿sí? Bueno, entonces, la siguiente clase lo que voy a hacer, voy a comenzar las definiciones, me faltan pocas diapositivas, no voy a pasar a otra cosa, pero ya me faltan 3 minutos y yo quisiera dar la oportunidad de que si hay dudas, que ustedes me digan, ¿no? Dudas, preguntas, por favor, de todo lo que he venido diciendo. Creo que he hablado de lo más importante. He hablado del módulo, he hablado de YouTube, he hablado de la organización de la materia, he hablado de la disponibilidad de mi parte, he hablado un poco de mí, he hablado de la ingeniería. Creo que he cumplido con todo, sí, todo lo que está en mi mente decir hoy. Entonces, la siguiente clase ya voy a hablar directamente de electrónica de potencia. Nos vemos, si no es que no hay preguntas, mañana, ¿no? Mañana nos toca a primera hora, mañana, ese es el horario que me han mandado. Nos toca miércoles, mañana a las 7. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Miércoles a las 7. Sí. Listo. Entonces, preguntas por favor ahora. Si no, me despido nomás, ya quedan 2 minutos. ¿Alguna duda, alguna cosa que no esté clara? Todo claro, Inge. Todo claro. Entonces, lo que les voy a pedir es, si tienen tiempo mañana, que chequen un poco los semiconductores, ¿sí? ¿Qué es un semiconductor? ¿Por qué funciona especialmente? ¿Cuál es la diferencia entre un conductor, un semiconductor y un aislante, ¿no? Esos materiales, de todos esos materiales se ha hecho la electrónica. Eso ya lo han visto, yo estoy totalmente seguro que alguna vez ya les han hablado de eso. Pero no está de más tenerlo en la cabeza y bueno, después vamos a ir a los componentes específicos para hacer potencia. Y después ya vamos a hablar de circuitos y bueno, así nomás va a ser. Pero bueno, entonces si está todo claro, ahí lo dejaríamos. Les deseo buenas noches. No sé si ya ya van a descansar o tal vez van a hacer algo más. Que tengan buena noche. Y bueno, nos estaríamos viendo mañana. Cuídense mucho y hasta mañana. Que les vaya bien. Gracias, Inge. Hasta Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Adiós.